Hola a todos, soy Paola, fundadora de P de Paola, y os doy la bienvenida a nuestro podcast. Hoy con nosotros tenemos a Valeria Basi, diseñadora y artista y madre. Después de 10 años de carrera como directora creativa, emprende un proyecto personal de diseño y artesanía, y desde P de Paola la admiramos mucho y estamos muy contentos de tenerla aquí. Así que bienvenida, Valeria. Muchas gracias. ¿Cómo Gracias estás? por esta presentación. Oye, a mí me gustaría empezar por el principio. 1987. Naces en Moscú, Sí, pero a los 6 años vienes a Barcelona. sí. Cuéntame un poco esos inicios para ponerlos un poco en contexto. Bueno, yo soy rusa y toda mi familia pues es de Moscú. Y bueno, mi madre decidió emprender un viaje con la caída de la URSS a un sitio donde tuviese pues un futuro mejor. Y bueno, casualidades de la vida, acabó siendo Barcelona. Entonces me vine aquí a la edad de 6 años, pero mi padre sigue viviendo en Moscú, con lo cual he pasado prácticamente toda mi infancia entre Moscú y Barcelona, un poco entre ambas culturas, ¿no? Tu madre, que también es artista y pintora, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Crees que eso ya, a esos 6 años cuando vinisteis aquí, ya te marcó de alguna forma? Probablemente sí. También es verdad que los inicios para mi madre no fueron fáciles. Cuando vino aquí, tuvo que dejar un poco toda esta faceta de artista y sobrevivir un poco, ¿no? A rehacer su vida en un país desconocido con una niña pequeña, ¿no? A su cargo. Entonces yo creo que fue un poco un momento duro para ella y con el tiempo volvió un poco a esta faceta creativa, ¿no? Y estoy segura de que ha influido obviamente en mí al 100%, vamos. En tu primera faceta profesional estuviste involucrada y con mucha influencia en toda la parte creativa de marcas relevantes como Bottega Veneta. Cuéntame un poco sobre ese tiempo. Yo desde pequeña creo que tuve como una obsesión con el mundo de la moda y sí o sí sabía que quería trabajar dentro de este mundo, ¿no? Entonces me fui a París y fue ahí cuando empecé pues mis primeros pasitos, ¿no? Dentro del mundo de la moda, empecé a trabajar en las Fashion Weeks, todo me parecía como fascinante, ¿no? Y luego volví a Barcelona y empecé a trabajar para Bottega Veneta y creo que fue un recorrido muy bonito y estuve trabajando 8 años en esta marca y la verdad que me ha servido para tener un bagaje, bueno, increíble. O sea, desde la experiencia que tengo con mis excompañeros, que todavía estamos en contacto y tengo súper buena relación, y por todo lo que me ha aportado, que ha sido, bueno, un bagaje a nivel estético, a nivel también artesano, ¿no? Porque al final creo que una de las partes que más disfrutaba de Bottega Veneta era todo el legado que tienen de artesanía detrás de la marca, ¿no? Y poder ver esto desde otra perspectiva, no solo como usuario, sino al contrario, ¿no? Cómo se hacen las prendas, cómo se crea todo esto, ¿no? Y poder pues viajar por el norte de Italia, ver los ateliers, ¿no? Y ver cómo crean todas estas, ¿no? Prendas y accesorios, para mí fue, o sea, amor puro. O sea, yo he aprendido muchísimo. Y creo que de allí nació un poco, pues, justamente mi interés por la artesanía. Y hubo un momento en que decides un poco romper con todo este mundo y emprender un nuevo viaje. ¿Cómo fue ese momento de decisión? Bueno, realmente la transición fue un poco natural y surgió como de una manera bastante espontánea en la que a mí ya me gustaba toda esta parte artesanal, ¿no? Y me gustaba mucho el diseño y el arte, desde siempre. Eso ha sido también un paralelo al mundo de la moda, ¿no? Y de alguna manera llegué a un punto en el que me apetecía simplemente hacer algo con mis manos. Realmente no tenía nada que ver ni con un cambio de radical. O sea, no. Simplemente quería hacer algo para mí que fuese con las manos, sin pensar en que esto podría O sea, ¿te daba estar. placer trabajar con las Sí, manos? básicamente Te quería llenaba? totalmente desconectar del mundo de la moda
y hacer algo que me gustase como hobby, no, sin ningún tipo de aspiración. Empecé haciendo clases de escultura, había una parte que me atraía mucho del barro y era también como una vuelta al origen, en la que podría experimentar con mil formas, ¿no? Con el material, con infinidad de posibilidades, ¿no? que te genera el barro. Y además no había ninguna presión en ningún sentido. Era una cosa que hacía para mí, con mis propios timings, con mis propias manos, sin llevarlo a ningún punto más extremo, ¿no? Y me empezó a gustar tanto que se encendió ahí la lucecita de verdad. Ahí fue cuando dije, wow, creo que esto me gusta mucho, me da una paz, una serenidad, una tranquilidad y lo disfruto tanto que de repente como que el mundo para, ¿no? Y a raíz de eso empecé a pensar en objetos que me gustaría tener a mí, pero literal para tenerlos en casa, ni para venderlos ni para regalar, para mí. Una pequeña colección de objetos que me gustaría tener en casa. Entonces empecé a ver de qué manera lo podía hacer y ahí sí que empecé a tener pues gente que me pregunta, ostras, pues me gusta esta pieza, ¿me podías hacer una? Y fue como un poco desarrollándose De manera orgánica. totalmente. Y empecé a buscar artesanos locales que podían ayudarme pues a despegar con el proyecto y realmente todo fue a más porque empecé a descubrir otros materiales naturales con los que trabajar, como el vidrio o la madera. Y claro, al final, pues aún este universo se abre aún mucho más y las posibilidades aún son más infinitas, ¿no? Entonces, estuve compaginando mi trabajo en moda con este hobby por aquel entonces y lo hice durante un año y poco. Y ya el nivel de trabajo era tan fuerte que, o sea, ya no, era muy duro. Ahí necesitaba tomar ya una decisión porque las dos eran inviables y me tiré a la piscina. Claro, me hablabas de que empezaste con tus manos, de que te atraía mucho el momento de sentir con tus manos y crear, pero hay un momento en que delegas a unos artesanos que inevitablemente hay un pequeño proceso industrial de transformación para llegar a ellos, pero entiendo que tienes que aprender de cero todo este proceso y más aún cuando entras con nuevos materiales. Entonces, ¿cómo vives todo este learning? Bueno, es verdad que cada material es un mundo, entonces tiene sus limitaciones, sus técnicas, sus maneras de hacer, entonces entrar a ese mundo desde cero es difícil, entonces es muy importante, es clave dar con la buena persona, ¿no? Con la que te entienda tu universo, tu estética, que sepa qué es lo que quieres, ¿no? Y que pueda ayudarte con la producción de una manera, sobre todo que... Claro, que esté alineado exacto. Con tu visión, que no es evidente porque ya de entrada es un poco más out of the box que lo que haría un artesano al uso, claro, ¿no? Claro, o a lo mejor hay ciertas técnicas, ¿no? Que hay ciertas limitaciones. A lo mejor yo vengo con un proyecto en mente Claro, y no se puede llevar a cabo porque el material tiene sus limitaciones. claro. O al revés, o quizás hay también sorpresas que es justo lo opuesto, ¿no? Que de repente tú piensas que va a tener alguna limitación en que no puedes llevarlo más allá, pero a lo mejor justamente el artesano te da estas opciones y te abre una puerta de posibilidades que aún es como que puedes generar. Y lo puedes llevar aún más allá y tal. Exacto. Claro. Y es súper interesante, pero sí que es verdad que es muy difícil porque, como comentábamos antes, cada vez hay menos personas que se quieran dedicar a algo, sí, a una producción artesanal. Entonces, pues la verdad que cuesta. Pero una vez que das en el clavo con la persona es... Claro, es revelador. Sí, realmente, porque es como que si te entiendes, todo fluye. Claro. Entonces salen cosas como muy bonitas. Si tienes una buena comunicación, una buena relación, os entendéis y tal, es como que todo fluye. Viene la pandemia. Exacto. Justo cuando decides también emprender este viaje y concentrarte un poco en esto. Sí. Pero es que poco después tienes mellizas. Exacto. Pero, ¿cómo lo compaginas todo?
Bueno, a ver, fue un embarazo realmente muy buscado. Sí. Teníamos muchas ganas además, pero creo que ha sido una de las cosas más difíciles por las que he pasado, pero de lejos. O sea, ser madre y tener tu propio proyecto es una intensidad descomunal. O sea, todavía a día de hoy no sé cómo lo he hecho y cómo lo estoy haciendo. O sea, estás como en un constante, no sé, es como estás en una nube que no entiendes nada. Vas haciendo, pero realmente no sé cómo lo hago, no sé de dónde saco la energía. O sea, realmente hace 2 años que no dormimos bien. O sea, hay un agotamiento detrás que obviamente si estás en un trabajo creativo es muy difícil de lidiar y de compaginar. O sea, es difícil en todos los casos, seguro, pero es muy, muy duro. Es muy duro porque también eres persona, también quieres hacer cosas. ¿También eres artista? También sí, y es que al Creativa. final, sí, y quieres hacer esto, te nutre, ¿no? Entonces, al final, no poder hacerlo es una parte como que se va apagando dentro de ti, ¿no? Y que también es como un poco... También sería perjudicial para tus hijos. Claro, No ser tú en esencia, ¿no? exacto, pero también tienes que estar presente para También. tus hijos. Entonces, es como un balance muy, muy, muy difícil. Y creo que hoy en día todavía estoy como aprendiendo, ¿no? Porque obviamente no tengo absolutamente la fórmula mágica para poder llevar ambas cosas a la perfección, pero creo que estoy bastante presente en la vida de mis hijas, pero a la vez me nutro de lo que hago, con lo cual es súper importante de que vaya haciendo y de que continúe con mi proyecto. Hablemos de este proyecto, en esta fase de aprendizaje personal, pero ya con este proyecto muy afianzado. ¿Cómo lo describirías? Bueno, es un proyecto muy personal en el que creo objetos, pero realmente parten desde un gusto muy personal. Entonces, para mí es muy importante que sea un objeto que a mí me gustaría tener. Por ahora he estado trabajando más objetos pequeños, ¿no? Que son como pequeñas esculturas que van entre el diseño, el arte funcional, no funcional, un poco en esta línea, ¿no? Y ahora me gustaría pues desarrollar más objeto un poco más grande, un poco más que fuese más mobiliario quizás, o incluso objeto un poco más único. Es como un poco una evolución, ¿no? Que creo que es como una evolución propia también, pues yo voy evolucionando y mi proyecto va evolucionando conmigo. Y creo que también una de las partes más importantes de mi proyecto es la puesta en escena. Creo que es muy importante también no solo el objeto en sí, sino cómo propones este proyecto, ¿no? La puesta en escena, la dirección de arte. Eso es para mí como un punto súper, súper importante también. Y para mí es muy importante, sobre todo, pues esto, crear también como un concepto, ¿no? Para alrededor de este objeto y que no solo el objeto hable, sino hable todo como el contexto, ¿no? Hablamos de que todas estas piezas que creas están en venta, en exposiciones y también en comisionado. Entonces, ¿cómo funciona exactamente la estructura de negocio y qué es lo que realmente lo sustenta? Bueno, obviamente la parte de ventas de producto es muy importante, es la base, ¿no? De todo, tanto a nivel cliente directo como wholesale, que al final los wholesales están un poco por todo el mundo. Luego, sí que es verdad que también hay una parte que yo disfruto muchísimo personalmente, ¿no? Que también es pues con piezas a lo mejor como más únicas, más exclusivas para algún cliente en especial, o incluso pues Encargos personales. encargos personales, por ejemplo, o incluso exposiciones, ¿no? Que yo creo que todo esto también forman parte del universo Valeria Bassi, ¿no? Al final es como que se retroalimentan. Claro. Y creo que al final siempre como que solemos dividir mucho, ¿no? El arte, el diseño, la artesanía, pero es que al final yo creo que también puede estar todo bajo el mismo paraguas, ¿no? Sí. Que al final también hay una parte que es la creativa. Y por qué no
mezclar un poco, porque tienes que, ¿sabes?, ser o una cosa u otra, Claro. porque no puedes como vivirlo de otra manera, ¿no? Y yo creo que quiero romper un poco esas barreras y, ¿por qué no?, pues hacer como una pieza a lo mejor más única, que pueda considerarse más escultórica, pero a la vez, ¿por qué no tener una pequeña producción de piezas? Entonces creo que, ¿no?, nosotros ponemos ya estos límites y yo quiero como romper un poco con eso y que todo fluya y que todo sea Más orgánico. más orgánico, exacto. De hecho, tus creaciones se basan en formas depuradas y orgánicas, como decías, basadas en la simplicidad, ¿no? ¿Cómo es ese proceso creativo para llegar ahí? Sí, son como parto siempre de algo que me gustaría tener a mí o que vería yo en mi casa, ¿no? De alguna manera, me gusta mucho, sí que es verdad que me gustan mucho las formas orgánicas, incluso a veces geométricas, que es con lo que empecé a trabajar, porque creo que es como un poco el principio de todo, ¿no? Y de allí que justamente hablamos de esta temporalidad. Son formas que al final son formas clásicas también, ¿no?, que puedes tener a lo largo de los años y que nunca pasan de moda. Luego hay ciertos aspectos o ciertos colores o ciertos materiales que están de moda, ¿no? Pero que al final yo creo que todo es cíclico, ¿no? Y al final creo que sí que es verdad que si tienes si partes desde la simplicidad, creo que puedes llegar a tener un objeto durante 20 años o más en tu casa. Yo, en cuanto a mis piezas, voy creando realmente lo que me apetece. Por intención, Sí, en parte. tengo esta libertad de poder crear y generar piezas nuevas cuando quiero y cuando lo siento, no cuando porque lo necesito o porque necesito sacar X novedades, ¿no?, en un año. Claro. Entonces, funciono con mi propio ritmo. Aparecen cuando aparecen y las creo cuando digamos que lo siento, ¿no? Y también tengo la suerte de poder hacerlo de esta manera, ¿no? Claro. No tienes una presión. Exacto, no tengo un inversor detrás o una presión muy fuerte que me esté pidiendo, ¿no?, que saque ciertas piezas al año o ciertos modelos. Entonces, esto es una libertad que para mí no tiene precio. ¿Tienes planes, alguna sorpresa que nos puedas dar a futuro que cambien un poco el ritmo de las cosas? Uno de los países con los que he trabajado desde el inicio ha sido Japón, y que me ha aportado muchísimo porque fue como el país como que me adaptó desde un principio, desde cuando, o sea, empecé mi proyecto. Fueron los primeros que apostaron por Valeria Bassi, y de hecho mucho antes que aquí en Barcelona o incluso en España, ¿no? Entonces le tengo especial cariño y siempre salen como colaboraciones muy chulas en Japón. Y ahora hay un nuevo proyecto, pero es que todavía no puedo hablar mucho. Es otro país, vamos a decir que también es por Oriente Medio, pero es un proyecto muy interesante y que quizás ya a otra escala. Muy bien. Otra escala mucho más interesante también, que me apetecía mucho. Y como te comentaba antes, creo que es también como una evolución de la marca, que no es solo hacer objeto pequeño, sino hacer algo un poco quizás más único y quizás en otras dimensiones. Debes viajar mucho, ¿no? Para todos estos proyectos, en general para también buscar inspiración. Bueno, y demás. viajaba mucho, ahora ya... Claro, con las nenas es más difícil. Ahora la realidad es otra, sigo viajando, pero no tanto, la realidad es la que es. Ya. Yo desde siempre he viajado muchísimo, y ya el hecho de pasar mi infancia, ¿no?, entre dos países como muy distintos me ha aportado mucho, pero eso creo que generó en mí como unas ansias o unas ganas de ver mundo increíble. Entonces he podido viajar muchísimo por trabajo y también he viajado mucho por placer. Y la verdad que sí, he estado en 1000 países y me ha aportado muchísimo. Yo creo que también este bagaje no ha hecho como... Es el que ha creado este pequeño universo estético que es como muy mío, pero a la vez también es lo que te decía, ¿no?, que viene como de muchas partes distintas y es como un poco una mezcla de todo. Es lo que lo hace muy único, y viajar me encanta y creo que sigue siendo una de mis pasiones. Lo que pasa es que mi realidad ahora es otra y Sí, hay que queda un compaginar. poco más aparcado. Vamos haciendo viajes de tanto, pero claro, es que no es
ya Es lo no mismo. puedes, claro, ya no es lo mismo, Bueno, ya no se puede. Ya llegará, pero de momento no estamos ahí aún. ¿cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? El mejor consejo, el no tener miedo. Lánzate, lánzate, lánzate. Hacer lo que realmente sientes que tienes que hacer, ¿no? Porque hay veces que tenemos esa sensación, pero que la pagamos por miedos, ¿no? Entonces, una persona en concreto me animó muchísimo, sobre todo a tomar la decisión para cuando yo tenía estas dudas, ¿no? De estos miedos de un trabajo estable, ¿no? De un sueldo estable, a ir a algo totalmente desconocido. Y creo que fue como muy oportuno en ese momento, ¿no? Me dijo, si es que si no es ahora, ¿cuándo, no? Mm, Lánzate, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál es tu miedo? El miedo es a que no funcione, a que no salga. Pues no pasa nada, te pasa otra cosa. Pero ya lo has probado, no te quedará, ¿no? Exacto, esa duda que puedes tener después al cabo de 20 años y por qué no lo hice entonces, ¿no? Claro. Entonces es lanzarte. Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, Estaremos gracias a ti. atentos a los próximos proyectos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.